Más vida no significa mejor vida. No necesariamente tener más vida significa mejor vida. A veces cuando estamos en la enfermedad y quizás estemos al borde de la muerte, quizás sería mejor orar a Dios. Dios, yo haré todo lo que está a mi alcance para sanarme. También te pido, si es tu voluntad, que me sanes. Pero si tú me quieres poner al descanso, amén, que sea así también. No sea que tenga 15 años más de vida y luego me aparte de Dios y me pierda. ¿Quién sabe si el diablo está ahí intentando que reniegues de Dios? Y que te debilites tu fe y le des la culpa a Dios. Quizás el diablo esté por detrás. Por eso hay que mantenerse en fe. Dios es nuestro gran médico. Él no solamente nos creó, sino Él también nos quiere salvar. Y también desea traernos sanidad a la medida que sea posible en cada una de nuestras circunstancias. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han orado por salud? A ver, la mayoría estaba alguna vez enfermo. Yo me incluyo. No es bonito estar enfermo. Cuando uno tiene tantos malestares, se siente tan débil, quizás está echado en una cama, quizás con un suero, o con enfermedades que requieren aún mucho más, inclusive intervenciones quirúrgicas. Realmente el ser humano necesita salud. Y recién hay un dicho: cuando uno pierde la salud, recién se da cuenta cuán importante es la salud. Mientras que tenemos salud, no nos preocupamos por la enfermedad. Dios no solamente es nuestro creador, es nuestro sanador. Así Dios se presenta en la Biblia, en el libro del Éxodo. Vengan conmigo, Éxodo capítulo 15, versículo 26. Qué maravilloso versículo que vamos a leer. Éxodo 16, 26. Disculpen, Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Aquí vemos que el versículo tiene una condición. La condición es si hacemos la voluntad de Dios, si obedecemos a Dios. Entonces, dice, ninguna de las enfermedades de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Recientemente vi que había un estudio de los antiguos egipcios y de las momias. Ustedes saben, los egipcios se momificaban. Entonces, hoy en día, cuando uno visita los museos, puede ver las momias de los egipcios ahí, momias de miles de años, y algunos médicos se han dado la tarea de investigar esas momias para ver qué enfermedades tenían. Y tenían enfermedades parecidas a las que existen hoy en día. Cáncer, diabetes, tenían enfermedades típicas que hoy en día también la humanidad enfrenta. Pero aquí hay un detalle interesante que me hizo reflexionar cuando dice: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Cuándo dice esto? En Éxodo capítulo 15. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir un poco tiempo antes? Los israelitas salieron de Egipto después de las 10 plagas.
Entonces seguramente ellos recordaban qué fueron las enfermedades que Dios les envió a los egipcios. Y entonces busqué en las 10 plagas de Egipto. ¿Cuál fue la enfermedad que Dios les envió a los egipcios? ¿Quién recuerda? La 6ª plaga. La plaga de las úlceras malignas y pestilentes. Terribles úlceras. Interesante, de las 10 plagas había una que hablaba de enfermedad, porque las plagas Dios las envió sobre Egipto para que el faraón dejase ir al pueblo, ¿recuerdan? Pero el faraón cada vez más terco, no quería dejar al pueblo en libertad. Así que Dios tuvo que enviar las plagas. Y la 6ª plaga fue la enfermedad. ¿Y qué enfermedad le envió? Úlceras malignas y pestilentes. Lo pueden leer en Éxodo capítulo 9, versículo 8. Y es ahí donde pensé en las plagas del futuro, las plagas del Apocalipsis, las 7 postreras plagas de Apocalipsis 16. Y saben, cuando analizamos las 7 plagas ahí, postreras de Apocalipsis 16, las que recién vendrán sobre la tierra, también hay una en relación a enfermedad. Si ustedes ven las 7, también solo hay una que habla de enfermedad. Y abran conmigo Éxodo 12 para que lo leamos juntos, para descubrir cuál será la enfermedad que Dios enviará sobre la humanidad durante las 7 postreras plagas. Y, curiosamente, es la primera. En los egipcios era la 6ª. En el tiempo del fin, cuando se derramen las plagas, la de la enfermedad será la primera. Y dice así, Apocalipsis 16, versículo 1. Oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala, una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Muy interesante. Las plagas del futuro no caerán sobre todos, caerán sobre aquellos que se someterán al sistema babilónico, a la marca de la bestia, la imagen de la bestia, el número, su nombre 666. Todo este conjunto de falsa adoración contraria a la bíblica es la que Babilonia levanta en el fin, y todos aquellos que se someten a eso, que siguen a eso y que no salen de eso, van a recibir las 7 postreras plagas. Y cuando en el versículo 2 nos muestra que esta plaga se derrama, esta úlcera maligna y dañosa, ella viene sobre los hombres exclusivamente que han decidido tercamente en su corazón, igual como el faraón de la antigüedad, no obedecer a Dios y poner las tradiciones humanas encima de las sagradas escrituras. Es por eso que también el Apocalipsis enseña de que los hijos de Dios que recibirán el sello de Dios, ninguna plaga tocará su morada. Igual como en la antigua Egipto. Ustedes saben que cuando haya la 6ª plaga en Egipto, se derramó sobre los egipcios. No cayó esta úlcera maligna y pestilente sobre los hijos de Dios. No cayó sobre ellos. Ellos fueron salvados de eso. Dios hizo un milagro. Cayó exclusivamente sobre aquellos que estaban en rebelión contra Dios y su voluntad. Pero Dios puso un escudo de protección a sus hijos fieles y obedientes. Así en el tiempo del fin, yo no quiero que en mi cuerpo aparezcan terribles úlceras malignas y pestilentes. Yo creo que ustedes tampoco querrán eso. Porque eso será algo contra lo cual no habrá remedio.
No habrá un medicamento, no habrá una vacuna, no habrá un remedio, no podrás ir a la farmacia, a los doctores, tengo este terrible problema, por favor, sáname. No habrá, porque es algo que Dios envía. Será un castigo. Entonces, Dios desea que nosotros no tengamos que sufrir esto. Y es muy fácil poder escapar de este destino que le aguarda a Babilonia. Es muy fácil escapar. Es hacer la voluntad de Dios, es obedecer a Dios. Entonces Dios no solamente quiere curar nuestro cuerpo. Dios es nuestro sanador, dice. Él quiere salvar algo más importante aún. Él quiere salvar nuestra alma. Él quiere que no nos perdamos. Imagínense allá en la época de los israelitas que salieron de Egipto. Ellos no les tocó la plaga de las úlceras, tuvieron la protección divina, qué bendición. Pero más tarde, porque eso pasó hace miles de años, ellos también envejecieron y murieron, ¿correcto? Entonces, más importante que la salud física inclusive es la salud espiritual, la salud de nuestra alma. Porque todos los seres humanos, dice la Biblia, según Romanos 6:23, todos tenemos que morir. Los seres humanos somos mortales. Envejecemos, a veces enfermamos, finalmente morimos. Eso les toca a buenos, a malos, a santos, a pecadores, a justos, a impíos, a todos, a obedientes, desobedientes. Pero el asunto es que aunque en esta vida nos toque ese destino de tener que morir, sabemos que tenemos la resurrección en Cristo Jesús. Sabemos que tenemos la vida eterna. Sabemos que tenemos la salud eterna en un mundo mejor. Amén. Esa es nuestra esperanza como cristianos. Entonces, imagínense, alguien se mantiene con mucha salud. Hablo de una persona secular que no cree en Dios, que desobedece, pero se mantiene con bastante salud y llega a cierta edad muy avanzada y muere. ¿Pero de qué le habrá servido haber vivido un poco más de tiempo? Haber alcanzado una avanzada edad y luego igual hubiese muerto sin Jesús, sin Cristo, sin esperanza, sin el sanador de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Así que Dios quiere salvar nuestros cuerpos, pero sobre todo quiere salvar nuestras almas. Él se preocupa por lo que pasa en nuestro cuerpo, pero sobre todo se preocupa por lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra alma. Jesús era el gran médico. Conocemos en el Nuevo Testamento, hay muchas historias donde Él salvaba a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, a los paralíticos. Muchas sanidades, muchos milagros, demostrando el poder de Dios. Inclusive resucitó a los muertos. Pero cada vez cuando Jesús sanó a una persona, no solamente lo sanó físicamente, siempre venía acompañado por algo que era aún más importante: la salvación de su alma, restaurar la relación con Dios, también con el enfermo. Algunos ejemplos: Lucas 5, 17 al 26. El paralítico que fue bajado por el techo. ¿Recuerdan? Sus amigos no pudieron alcanzar a Jesús. Había una muchedumbre, mucha gente, pero ellos querían llevar a su amigo a Jesús, al paralítico. Así que subieron al techo, destecharon y lo bajaron en una soga, ¿recuerdan? Con su camilla. Llegó hasta Jesús. Y entonces Jesús lo primero que le dijo es: tus pecados te son perdonados. Y luego también lo sanó de la enfermedad y salió feliz caminando. Porque Dios hace una obra completa para demostrar de que Él realmente tiene el poder de
de perdonar pecados. Él demostró, Él tiene también el poder de levantar a alguien que está en la cama, a alguien paralítico. Entonces la gente creía, confiaba. Si Él realmente puede sanar un paralítico y Él dice que sus pecados sean perdonados, debe ser cierto. Viene acompañado por un milagro de Dios. Entonces, ¿qué creen ustedes que era más importante para el pobre paralítico? Escuchar esas palabras de ánimo, de salvación de su alma. ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O era más importante para él? ¿O que bueno, ya ahora puedo volver a caminar nuevamente? Si hubiese tenido que escoger uno de los dos, ¿qué creen que hubiese escogido? Yo creo que hubiese escogido la salvación eterna. Él ya estaba acostumbrado a estar en esa cama. ¿Cuántos años habrá estado ya ahí? Claro, él anhelaba caminar, lógico. Cualquier enfermo anhela estar sano, claro que sí. Pero cuando uno ya está enfermo un cierto tiempo, ¿saben lo que ocurre con el ser humano? Se acostumbra. Yo una vez leí de que cuando a algún ser humano le pasa algo terrible, por ejemplo, ceguera, o que alguien se convierte paralítico, otros problemas, tarda más o menos 1 año hasta que la persona se acostumbra. Y luego ya es normal. Claro que no necesariamente esté feliz con la situación, pero ya venció ese trauma y ahora ya se acostumbró, ahora así es su vida, nomás ya, listo. Tiene que vivir así. Pero más importante que sanarnos y luego vivirnos cuántos años con salud y luego morir y perdernos, es salvarnos el alma, salvarnos nuestra vida eterna, aunque estemos enfermos. Y si Dios quiere, nos puede sanar. Dios tiene el poder, lo ha demostrado muchas veces. Miren aquí cómo lo hizo, porque Dios quiere que seamos sanos. Dios anhela la salud. Por eso Dios nos dio un cuerpo tan perfecto que también se autorregenera. Tenemos un sistema de defensas increíble que combate los virus, bacterias, hongos, todo. Entonces tenemos un cuerpo perfecto que Dios nos ha dado. También tenemos dentro de nosotros tantos sistemas que trabajan para desintoxicarnos, para sacar las toxinas, para eliminarlas. Y cuando nos cortamos, ¿qué pasa? El propio cuerpo se sana y cierra la herida. Ese momento activa las células para hacer ese milagro. Realmente Dios nos dio un cuerpo increíble. Pero veamos unos ejemplos más. Recuerden la mujer del flujo de sangre de Marcos 5, 25 al 34. Una mujer con un problema durante mucho tiempo, flujo de sangre, no estaba feliz ella en su condición, anhelaba ser sano, ella quería ser sana. Y entonces ella fue donde Jesús. Dijo, si tengo chance de sanarme, es con Jesús de Nazaret. Es con Jesucristo que camina ahí por las aldeas y sana a la gente. He escuchado muchas historias de Él. ¿Por qué no me puedes sanar a mí también? Quizás también me sane. Iré a buscar a Jesús. Y la mujer fue. Y entonces, la mujer, ¿qué hizo con Jesús? Le tocó, ¿no? Y entonces quedó sana. Y Jesús habló con ella y le dijo, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Oh, ¿cuál es un requisito importante para que nos sanemos? La fe. ¿Cuál es otro requisito que vimos? Ir donde Jesús. Si Él es el gran médico, si Él demostró que en el pasado pudo hacer tantos milagros, tantas sanidades, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Acaso hoy no puede ayudarnos también? Si acudimos a Él, si buscamos en fe a Jesucristo, por favor ayúdame. Y eso lo acompañamos con todo lo que el hermano seguramente ha estado enseñando a lo largo de esta semana,
con tantos remedios naturales, con tanta medicina que Dios nos puede dar en las plantas, en las hierbas, tratamientos naturales, hidroterapias. Hay tantas cosas, dietas especiales. Dios puso ahí en las plantas los remedios para nosotros. Ustedes saben que cuando Dios creó al ser humano en el jardín Edén, ustedes pueden leer cuál era su dieta. Era frutas y nueces. ¿No? Lo que él cosechaba ahí, frutas y comía. Pero después de caer en pecado, cuando Dios ya sabía, ahora algo ha cambiado en ellos. Ahora van a envejecer y ahora se van a ir enfermando y finalmente se van a morir porque ya no tienen el acceso al árbol de la vida. Entonces Dios les permitió comer también los frutos de la agricultura. Y ahí estaban los remedios naturales. Ahí primera vez Dios les dijo, ya coman también un ajo, coman una cebolla, coman un jengibre y muchas cosas más. Eso no era la dieta original en el jardín Edén. Ellos no comían ajo ni cebolla. Pero después sí, porque Dios sabía, ahora iban a necesitar esas cosas. Miren qué bueno es Dios. Aunque sabía, ahora van a ir envejeciendo, enfermando, muriendo. Pero si ellos hacen bien las cosas, no les voy a enviar las enfermedades que envié a los egipcios. Pueden ellos evitar muchas enfermedades degenerativas si hacen caso a mi palabra, si se alimentan con las cosas que yo les digo y evitan las cosas que yo les digo. En la Biblia hay cosas muy claras. No debemos consumir, por ejemplo, bebidas alcohólicas, porque destruyen el organismo, también nos matan las neuronas y nos hacen mucho daño. También la Biblia habla de ciertas comidas que no hay que comer, porque Dios sabe cómo funciona nuestro organismo. Entonces, más bien, Él nos dio cosas para complementar, como lo que mencioné antes, para que nosotros mantengamos la salud, tengamos remedios naturales. Así que Dios nos ama, Él quiere que mantengamos la salud. Él también quiere que restauremos la salud. No siempre necesariamente va a ser un milagro como lo hizo hace 2000 años, aunque a veces todavía ocurre también en esta época. Pero, como vimos, lo más importante es nuestra salvación en nuestro alma. Para estar con la salvación de Jesús. Miren aquí la historia del ciego Bartimeo. Marcos 10, 46 al 52. Había un ciego, Bartimeo. Él escuchaba que Jesús estaba viniendo. Él quería ver, él estaba ciego, él no podía ver nada. Su vida era una vida en oscuridad. Él anhelaba ver los colores, las plantas, los animales, las formas, todo lo que Dios ha creado. Y entonces él escuchaba que Jesús caminaba por ahí y caminaba justo por donde él estaba. Y él dijo, esta es mi oportunidad, tengo que aprovecharla. No puedo dejar pasar a Jesús por aquí sin hablarle de mi necesidad. Y él comenzó a gritar, Jesús, Jesús. Él no le podía ver, pero él gritaba fuerte. La gente, no le molestes al maestro. Cállate, ¿cómo le vas a molestar ahí gritando ahí? Pero Jesús le había escuchado. Y Jesús se acercó. Y porque él, inclusive, dice la Biblia, gritó aún más fuerte. Cuando la gente quería impedir que él ya grite a Jesús, ¿qué hizo? Él hizo caso a la gente. Me dicen que ya no grite. Entonces me voy a callar nomás. Voy a dejar que Jesús pase. Me voy a conformar nomás con mi situación. ¿Fue así? ¿O fue que él, cuando no quería que llamase a Jesús, inclusive dice la Biblia que gritó aún más fuerte? Le animaba eso, a buscar a Jesús con más fuerza. Lo mismo nosotros debemos seguir este ejemplo. Cuando alguien nos dice que no vayamos a Jesús, ¿qué debemos hacer? Debemos ir con más fuerza. Eso debe animarnos a buscarlo aún más. Amén. Así que hay lecciones.
el poder del Señor es grande. Él puede hacer milagros, pero sobre todo en cada milagro hay un mensaje, como hemos visto. Tus pecados te son perdonados, dijo Jesús al paralítico. Tu fe te ha salvado, le dijo a la mujer con el flujo de sangre. Y el ciego Bartimeo no se desanimó, gritó aún más fuerte hasta que él consiguió la atención de Jesús. Jesús vino, lo sanó, le abrió los ojos. Amén. ¿Y qué era lo primero que vio Bartimeo cuando abrieron sus ojos? A Jesús. Amén. ¿Qué es lo que debemos ver nosotros cuando nos sanamos? ¿A quién debemos mirar? ¿A quién debemos recurrir? A Jesús. Muchas veces recurrimos aquí en la tierra a los médicos, a los doctores, lo cual no necesariamente es malo. Siempre hay circunstancias donde es muy bueno y hay que hacerlo. Pero más que buscar todavía doctores terrenales que han estudiado en una universidad para recetarte ciertos fármacos de la industria farmacéutica que muchas veces traen también problemas secundarios, es buscar la salud en lo natural, en Dios, y también buscando el origen del problema. Porque ustedes saben que mayormente las enfermedades tienen un origen muchas veces. El origen puede estar en el refrigerador, el origen puede estar en la mente, el origen puede estar en ciertos hábitos que no son buenos y puede haber otros orígenes más. Pero hay que buscar cuál es el origen, por qué me enfermé y buscar de resolverlo de raíz. Entonces, no intentar solamente curar los síntomas con alguna pastillita y en realidad mantener mi problema, la raíz, pero calmar los síntomas. Entonces, ya que hay muchas enfermedades y hay muchas situaciones, lo que digo aquí no es la regla generalizada, porque hay circunstancias donde sí o sí un médico es donde tienes que ir, sobre todo con cosas como accidentes, te rompes un hueso, tienes un corte, una quemadura y tantas cosas. Es recomendable también acceder rápidamente a un centro de salud para resolver rápidamente ese problema. Entonces hay que ver la circunstancia, ¿no? De todas maneras, queridos hermanos, Dios no siempre sana inmediatamente. Dios a veces permite el dolor con un propósito mayor. El mismo Pablo tuvo un problema de salud. La Biblia habla en 2 de Corintios 12, del 7 al 9, que Pablo tenía un aguijón en la carne. Pero, aunque tenía un problema en su salud, Dios le dice en ese pasaje: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh, Pablo tenía un problema de salud, no sabemos exactamente cuál fue, pero lo acompañó durante toda su vida. Pablo, el que sanaba a mucha gente, porque Dios a través de Pablo sanaba a mucha gente, él mismo tenía un problema de salud. ¿Podemos imaginarnos esa situación? Él pudo decir en su mente: Dios, tú me has dado también el poder de sanidad, he sanado a mucha gente, por favor, sáname a mí también. ¿Por qué no me sanas a mí también? Pero ¿saben qué? Dios no lo sanó a Pablo. Le permitió que mantenga ese su aguijón en la carne. Tenía que llevar un problema de salud que nosotros no sabemos exactamente hasta el momento que él también tuvo que ir al descanso. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Alguna debilidad tenía Pablo de salud, pero Dios le dijo: está bien, mantengámoslo así, sirve a un propósito mayor. Quizás no lo sabemos para mantenerle en esa humildad.
Quizás para permanecerle en esa dependencia de Jesucristo, de su Padre Celestial. Algún propósito ha servido, porque yo creo que Dios le hubiese querido sanar rápido. Yo creo que Jesús rápido hubiese querido sanar a Pablo, su gran apóstol, ¿no? Para que no sufra esa cosa. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque tenía un plan mayor, un propósito mayor. Así que no siempre Dios nos va a sanar las enfermedades. Sí, el plan general es que todos siempre estemos sanos. Era el plan de Dios y así va a ser en el cielo. Pero a veces aquí en la tierra, Dios conoce tu corazón, tu vida. Quizás Dios sabe, tú necesitas un aguijón en la carne para mantenerte en la dependencia de Dios. Posiblemente, no lo sé. Pero si ustedes tienen algún problema de salud y no se resuelve, piensen en Pablo y digan, tomen la palabra para ustedes mismos, bástate mi gracia. Señor, me basta tu gracia. La salvación, yo estoy contigo, tengo la vida eterna, aunque tenga este problema, no importa. Yo siempre voy a estar contigo, hasta que me muera, voy a predicar, aunque yo ayude a sanar a otros, aunque yo mismo esté enfermo, no importa. Amén. Entonces, ¿saben? Les quiero decir de un hombre que quizás escucharon, el rey Ezequías, que se había enfermado gravemente, se iba a morir. Lo pueden leer en 2 de Reyes 20. ¿Y saben lo que pasó con este rey Ezequías, que estaba tan enfermo? Él pidió a Dios, por favor Dios, dame más tiempo, dame más vida, quiero vivir más tiempo. ¿No es esto algo natural? Nosotros también anhelamos eso cuando estamos enfermos. Todavía no me quisiera ir, todavía quisiera estar más tiempo aquí, unos añitos más. Yo pienso es algo natural, y el rey Ezequías tenía esto en su corazón y él oró a Dios. Lo pueden leer en 2 de Reyes 20, 1 al 6. ¿Y saben lo que pasó? Dios le concedió su deseo y dice la Biblia que le dio 15 años más. ¡Uy! Rey Ezequías feliz, amén. Mi oración ha sido contestada, 15 años más de vida. Aunque 15 años después igual se murió. Y si vemos nosotros la cuestión de la eternidad, no importa vivir un año más, 10, 15 años más o menos. Lo que importa es que estemos salvos con Jesús. Eso es lo que importa. Y obviamente, si Dios nos bendice con más vida, amén. Gloria a Dios, que sea así. Pero no debemos nosotros exigir a Dios cosas en contra de su voluntad. Ustedes saben que hay un versículo en la Biblia cuando Jesús ora, hágase tu voluntad. Nosotros siempre cuando oramos, al final decimos que se haga su voluntad, hágase tu voluntad. En el cielo como en la tierra, dice, ¿no? Y cuando Jesús estaba en el jardín Getsemaní, y los soldados estaban viniendo, él no quería tampoco morir porque ¿quién quiere a los 33 años ser crucificado? Y él decía a su padre, si habría otra forma de salvar la humanidad, muéstrala. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Pero no había otra forma de salvar la humanidad que a través del sacrificio de Jesucristo. Su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario era la única forma para que tú y yo tengamos un sustituto, alguien que murió en tu lugar, para que tengamos perdón en nuestros pecados. Pero inclusive ahí él pidió, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿qué pasó? Este rey Ezequías pidió a Dios 15 años más. Le exigió, no le pidió, hágase tu voluntad. Yo quiero 15 años más, por favor dame 15 años más, Dios dame 15 años más. Y ya Dios le dio. Pero ¿habrá sido la voluntad de Dios? ¿Qué pasó con este hombre? Si ustedes terminan de leer la historia en 2 de Reyes capítulo 20,
hasta el versículo 19, van a ver lo que este rey Ezequías hizo después, con esos 15 años. Vino los embajadores de Babilonia y no se le ocurrió otra cosa al rey Ezequías que cometer este gran error de mostrar a los de Babilonia las riquezas y los tesoros de Israel, de la casa de Dios. Las vasijas de oro, las copas de plata, todos los tesoros de Israel. Y ahí él, feliz, orgulloso, miren, Dios nos ha bendecido, miren los tesoros. Le mostró al embajador, ¿de dónde? De Babilonia. ¿Cómo se le ocurre a eso? ¿Y qué pasó? Los babilonios luego sabían, hay mucho oro y mucha plata. Tenemos que ir, conquistar, robarnos todo eso. Y luego es lo que ocurrió. Así que debemos nosotros mostrar nuestras riquezas a Babilonia para que los babilónicos vean y luego piensen dentro de sí, ¿me voy a apoderar de todo esto? No era un buen plan. Lamentablemente este gran error cometió el rey Ezequías durante sus 15 años. Así que no es siempre bueno alargar la vida. Más vida no significa mejor vida. No necesariamente tener más vida significa mejor vida. A veces cuando estamos en la enfermedad y quizás estemos al borde de la muerte, quizás sería mejor orar a Dios. Dios, yo haré todo lo que está a mi alcance para sanarme. También te pido, si es tu voluntad, que me sanes. Pero si tú me quieres poner al descanso, amén, que sea así también. No sea que tenga 15 años más de vida y luego me aparte de Dios y me pierda. ¿Se dan cuenta? Así que hay que equilibrar las cosas de la vida. Job, el famoso Job, en el capítulo 2, si ustedes leen el libro de Job, Satanás lo trajo una enfermedad sobre Job. Dios lo permitió en ese momento. Y Job se enfermó terriblemente y estaba mal de salud. Muy interesante, eso era una enfermedad que trajo Satanás. Pero Dios lo permitió circunstancialmente, sí. Léenlo allá en Job. Así que es posible también que uno de los orígenes de la enfermedad puede ser el mismo Satanás, que traiga una enfermedad o una calamidad. Pero, ¿qué pasó? Job estaba enfermo, estaba mal. Todos lo abandonaron, hasta su esposa le dijo, ya de una vez, bendice a Dios y muérete, le dijo ahí. Entonces, sus amigos, sus supuestos amigos, durante decenas de capítulos, vienen y le visitan y buscan por qué se ha enfermado el Job y por qué su familia murió y por qué sus casas se derrumbaron y por qué los enemigos invadieron y por qué se enfermó Job, y buscaron todo el tiempo razones en Job, dándole la culpa, diciendo, Job, algo habrás hecho para que estés tan enfermo, algún pecado tendrás, y así le estaban molestando capítulo tras capítulo, decenas de capítulos, cuando no era ese el problema. Y miren cuán gran prueba, aparte de tener la prueba de la enfermedad, la prueba de las personas, sus supuestos amigos, que todo el tiempo le dicen, algo habrás hecho, algún pecado, algo tienes que corregir ante Dios. Y así todo el tiempo fastidiando la pobre mente de Job. Pero ¿saben cómo terminó la historia? La historia termina en Job 42, versículo 10, cuando Job es restaurado en todo. Su salud, su familia, sus pertenencias, sus bienes, todo es restaurado. ¿Y por qué tenía este problema Job todo este tiempo? ¿Por qué? Porque era una prueba. Porque el diablo quería que Job abandone la fe en Dios. Porque el diablo quería que Job
blasfeme el nombre de Dios y se aparte de Dios y diga, Dios, ¿por qué me has hecho esto? Que dude de Dios. Dios solo te había servido, había tenido fe, te había obedecido, había hecho las cosas rectamente, correctamente, y ahora me vienen todas esas calamidades y desastres y hasta mi salud se me fue. Lo que quería el diablo es que Job reniegue de su fe. Pero ¿qué pasó? Al no hacerlo, el diablo quedó como un falso acusador de que inclusive durante la enfermedad, Job siguió alabando a Dios, buscando a Dios. Amén. Eso es el ejemplo para nosotros. Si nos pasa algo y no encontramos razón ni en el refrigerador, ni en alguna otra cosa, ni en nuestra mente, y nos toca alguna enfermedad, ¿quién sabe si el diablo está ahí intentando que reniegues de Dios? Y que te debilites tu fe y le des la culpa a Dios. Quizás el diablo esté por detrás. Por eso hay que mantenerse en fe y seguir adelante, tal como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios puede sanarte hoy. Dios tiene el poder de sanarte hoy. En este instante Dios tiene el poder de sanarte. Pero incluso si no lo hace, puedes ser sanado en tu alma. Hoy, ahora, en este momento. Amén. Eso es lo más importante, porque la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón. ¿Necesitas sanidad hoy? Entonces acércate a Jesús como la mujer que tuvo el flujo de sangre. ¿Estás pidiendo más años de vida? Entonces pide para que sean para glorificar a Dios y no cometer errores, y que sea bajo su voluntad. ¿Y tienes algún aguijón en tu carne? ¿Algo que te molesta en la vida, en la salud? Entonces di que la gracia de Dios te basta, es suficiente. Saben, llegará el momento, como dice en Apocalipsis 21, versículo 4, cuando Jesús venga y Él retorne y todas las cosas sean restauradas, cuando dice ahí que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. El final feliz vendrá en el futuro, cuando venga Jesucristo. Si Dios lo permite aquí en la tierra, ya tú puedes restaurar tu salud o mantenerla. Puede ocurrir un milagro. Y si no, no importa. Hay que seguir con Dios, hay que seguir con la salud del alma y del espíritu. Que Dios nos bendiga con este mensaje, que Dios nos bendiga a todos, y esta tarde vamos a tener un segundo tema y vamos a complementar esto. Que Dios los bendiga.